En la cuarta jornada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, las fuerzas aliadas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom, el organismo constitucional de 88 clérigos encargados de elegir al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei. La guerra ha empezado a extenderse más allá del Medio Oriente, y tras el ataque a una base británica en Chipre, el gobierno del Reino Unido ha enviado un poderoso destructor y helicópteros para interceptar drones. Asimismo, Francia y Grecia han movilizado cazas y fragatas de guerra en el mar Mediterráneo. La crisis en Medio Oriente ha dado un salto cualitativo, cuando Irán lanzó un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Riad, y el ejército de Israel avanzó sus fuerzas hacia Líbano, en lo que analistas describen como una escalada significativa y peligrosa de la guerra regional. Las amenazas del bloqueo de Estrecho de Hormuz por parte de Irán tienen en vilo a la economía mundial y a los mercados energéticos ante una posible crisis de abastecimiento. Desde Estados Unidos, Trump ha dispuesto que la Marina proteja a las embarcaciones. En la cuarta jornada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, las fuerzas aliadas lanzaron ataques de gran impacto sobre objetivos clave del régimen iraní, incluyendo infraestructuras políticas y civiles en ciudades importantes del país. Uno de los objetivos militares más trascendentes fue el edificio de la Asamblea de Expertos en la ciudad de Qom, el organismo constitucional de 88 clérigos encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei. Las fuerzas atacantes alcanzaron este inmueble que estaba siendo utilizado para el proceso de sucesión, causando daños severos en su estructura, según reportes de medios locales y agencias internacionales. La agencia estatal Tasnim calificó el bombardeo como una acción de los criminales estadounidenses sionistas y difundió imágenes del edificio muy dañado, aunque no se ha reportado de forma independiente si hubo víctimas humanas dentro del complejo en el momento del ataque. Además del ataque a este objetivo político-religioso, aviones de combate israelíes y estadounidenses también golpearon varios aeropuertos en Irán, incluidos el Aeropuerto Internacional de Merabat en Teherán, utilizado para vuelos nacionales y diplomáticos, y otros aeródromos en Bushehr y Karaj, donde se reportaron daños como la destrucción de un avión en pista. Estos ataques forman parte de una ofensiva más amplia contra la infraestructura del régimen iraní, que incluye bombardeos contra edificios gubernamentales, milicias vinculadas a Teherán y sedes estratégicas en diferentes puntos del país, todo ello en medio de una escalada bélica que ha sumado cientos de bajas y destrucción extensa en áreas urbanas e instalaciones clave. La guerra, que inició con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha entrado en su cuarto día y ha empezado a extenderse más allá del Medio Oriente, alcanzando el mar Mediterráneo y la política de seguridad europea, con varios países de la región movilizando fuerzas militares en respuesta a la escalada y a incidentes recientes. El conflicto se intensificó cuando un dron impactó en una base militar británica en Chipre, lo que llevó a varios países europeos a decidir reforzar sus capacidades defensivas en el Mediterráneo oriental. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció que envió un destructor de la Royal Navy, el HMS Dragon, junto con helicópteros equipados con capacidades antidrones para reforzar la seguridad de sus bases militares en Chipre tras recientes ataques con drones contra la base aérea Akrotiri, subrayando el compromiso británico con la protección de su personal y su cooperación con aliados en un contexto de creciente tensión en la región mediterránea. El gobierno de Grecia anunció el envío de fragatas de guerra y cazas F-16 hacia Chipre para apoyar la seguridad de la isla ante la creciente amenaza de ataques con drones y misiles vinculados a milicias asociadas con Irán. Estas unidades incluyen 2 fragatas de guerra y varios aviones de combate, con el objetivo de contribuir de todas las formas posibles a la defensa de Chipre y proteger su territorio ante agresiones transfronterizas. Paralelamente, Francia también se sumó a los movimientos en la región, anunciando el envío de una fragata y sistemas antimisiles y antidrones a Chipre. Esta contribución busca reforzar la capacidad defensiva en el Mediterráneo e incrementar la protección de infraestructuras y bases clave en coordinación con aliados europeos en un momento en que los riesgos de escalada son altos. El ataque en Chipre, aunque no causó víctimas, evidenció la vulnerabilidad de bases estratégicas en Europa, como la base británica de Akrotiri, que sirve como punto de apoyo para operaciones occidentales en el Medio Oriente. La decisión de Francia y Grecia de desplegar sus fuerzas responde tanto a la defensa de aliados como a la necesidad de disuadir nuevas incursiones y ataques a infraestructuras críticas en la región mediterránea.
Organismos de defensa y seguridad europeos han expresado que este despliegue forma parte de un esfuerzo mayor para proteger el espacio aéreo y marítimo de Europa frente a amenazas externas derivadas de la crisis en Medio Oriente. La movida se enmarca también en la cooperación dentro de la OTAN, en la que Grecia y Francia son miembros activos, coordinando medidas con otros aliados para garantizar la estabilidad en una zona geoestratégica clave como el Mediterráneo Oriental. Además, el posible envío de más buques y aviones y sistemas de defensa por parte de otros países europeos, como el Reino Unido, que estaría considerando la movilización de un buque de guerra, demuestra que la crisis se percibe como un desafío no solo para Medio Oriente, sino también para la seguridad colectiva del continente euroasiático. La crisis en el Medio Oriente sigue dando saltos cualitativos y esta vez Irán lanzó un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Riad y el ejército de Israel avanzó sus fuerzas hacia Líbano, en lo que analistas describen como una escalada significativa y peligrosa de la guerra regional. Según reportes oficiales y fuentes diplomáticas, Irán disparó misiles y proyectiles contra la misión diplomática estadounidense en Riad, un ataque que, aunque no ha sido confirmado por las autoridades sauditas, fue reivindicado por grupos alineados con Teherán como una respuesta a las operaciones militares israelíes e intento de neutralizar supuestas capacidades estratégicas iraníes. Fuentes iraníes señalaron que con el ataque buscaban objetivos estadounidenses en suelo aliado, en un paso que marca una ampliación dramática del campo de batalla más allá de las fronteras de Teherán, Israel o el Golfo Pérsico. Irán no reconoció directamente la responsabilidad estatal completa de la embajada, pero sectores afines lo presentaron como una acción legítima de defensa contra intereses occidentales. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos condenó el ataque como una violación flagrante del derecho internacional y de las normas diplomáticas y afirmó que responderán con fuerza a cualquier agresión contra sus misiones o ciudadanos en el extranjero. Oficiales estadounidenses en Riad no reportaron daños humanos graves en la embajada, pero la tensión diplomática y militar se intensificó de inmediato. Mientras tanto, en el norte de Israel, las fuerzas armadas israelíes comenzaron movimientos ofensivos hacia el Líbano, donde operan numerosos grupos armados vinculados con Irán y con Hezbollah. Representantes del ejército israelí argumentaron que este avance busca neutralizar posiciones de amenaza en la frontera y prevenir ataques cruzados, particularmente misiles y drones que han sido utilizados desde bases libanesas en incidentes previos. El avance israelí hacia el sur del Líbano ha sido visto por analistas internacionales como una acción de defensa preventiva y ofensiva en un contexto donde las hostilidades entre actores estatales y no estatales en esa frontera son crónicas y han despertado preocupaciones de un conflicto regional mucho más amplio. El estrecho de Hormuz podría convertirse en el epicentro de una tormenta económica global, en medio de una guerra regional que ya eleva la tensión militar y sacude los mercados. La amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz coloca al mundo frente a un riesgo mayor: interrumpir la arteria energética más sensible del planeta. Lo que ocurra en ese corredor marítimo no solo afecta a Medio Oriente, sino que puede redefinir el precio del petróleo, el gas y la estabilidad financiera internacional en cuestión de días. Y es que alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, una ruta comercial que conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con mercados clave en la región de Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Este angosto canal, en su punto más estrecho, separa a Omán de Irán tan solo 33 kilómetros. Es una vía marítima clave para el comercio global que está ahora en el foco de los mercados. Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró este lunes cerrado el estrecho de Hormuz y amenazó con atentar contra cualquier barco que intente pasar. Se trata de la primera vez que Irán anuncia un cierre completo del estrecho y amenaza con ataques militares al tráfico marítimo. El anuncio llega 2 días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran un ataque aéreo masivo a Irán, en el que bombardearon instalaciones estratégicas y mataron a decenas de autoridades del régimen, entre ellas el ayatolá Ali Jamenei. Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones a Israel y a instalaciones militares de Estados Unidos en países vecinos, dando lugar a una guerra regional. Las disrupciones previstas en el mercado global del petróleo debido a este conflicto dispararon el precio del crudo en las últimas horas, incluso antes de que Teherán anunciara el cierre del estrecho de Hormuz. Lo mismo sucedió con el precio del gas natural, que subió un 40% en Europa. Pero ¿cuál es la importancia estratégica de este canal? ¿Y qué consecuencias podría tener su clausura? La llave del petróleo mundial.
limitado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Este corredor, que tiene solo unos 50 kilómetros de ancho en su entrada y salida y aproximadamente 33 kilómetros en su punto más estrecho, conecta el Golfo con el Mar Arábigo. El canal tiene 2 vías marítimas y cada una mide apenas 3 kilómetros. Más allá de su extensión, el estrecho es lo suficientemente profundo como para permitir el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo. En los últimos 2 años, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasaron diariamente por el estrecho de Hormuz, según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, lo que representa un comercio energético anual de más de $500.000 millones. Esto lo convierte en el paso más importante para la producción petrolera mundial, incluyendo el crudo de Organización de Países Exportadores de Petróleo, que integran Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, así como la mayoría del gas natural licuado de Qatar. Una interrupción en el estrecho restringirá el comercio e impactará en un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Su cierre puede tener un impacto particular sobre China, quien hasta ahora ha sido el mayor comprador global de petróleo iraní y mantiene una estrecha relación con Teherán. En otras crisis regionales, el gobierno de Estados Unidos advirtió a China de que impidiera un eventual bloqueo por parte de Irán, con el argumento de que el gigante asiático se vería incluso más perjudicado que Occidente en caso de que sucediera. ¿Cómo puede Irán cerrar el estrecho? Las normas de Naciones Unidas permiten a los países ejercer control hasta 12 millas náuticas desde su costa. Esto significa que en su punto más estrecho, Hormuz y sus rutas de navegación se encuentran completamente dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán. Expertos han apuntado en otras ocasiones que Irán podría bloquear los aproximadamente 3.000 barcos que transitan por el estrecho cada mes, colocando minas mediante lanchas rápidas de ataque y submarinos. La Marina Regular de Irán y la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán podrían, en teoría, lanzar ataques contra buques de guerra extranjeros y embarcaciones comerciales. Estados Unidos asegura haber acabado con toda la flota iraní durante los ataques de los últimos días. Sin embargo, las lanchas rápidas de Irán suelen estar armadas con misiles antibuque, y el país también opera embarcaciones semisumergibles y submarinos. ¿Cuál puede ser el impacto de cerrar el estrecho? Expertos coinciden en que cerrar el estrecho causaría un problema económico enorme, dado el efecto que tendría sobre el precio del petróleo. Tendría consecuencias directas en los mercados mundiales, porque veríamos un alza en el precio del petróleo y una reacción muy nerviosa de las bolsas ante lo que está ocurriendo. También afectaría a los países del Golfo, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de energía. Arabia Saudita, por ejemplo, utiliza el estrecho para exportar alrededor de 6 millones de barriles de petróleo crudo por día, más que cualquier país vecino, según investigaciones de la firma de análisis Vortexa. En ese sentido, ¿a qué países afectaría más? Si se materializa ahora el cierre del paso, el resultado podría ser diferente. Expertos advierten que el crudo iraní con descuento, clave para los refinadores independientes chinos, suele atravesar el estrecho de Hormuz, por donde circula cerca de la mitad de las importaciones de crudo del gigante asiático. La interrupción del tránsito, junto con la retirada de aseguradoras y la paralización de envíos de GNL, amenaza con afectar a la economía china en pocas semanas y provocar un fuerte repunte de los precios del petróleo a nivel global, como ya está sucediendo. Otras importantes economías asiáticas, incluidas India, Japón y Corea del Sur, también dependen en gran medida del petróleo que pasa por el estrecho. Y es que el estrecho de Hormuz vuelve así al centro del tablero geopolítico mundial. Su eventual cierre no solo sería un movimiento militar, sino también económico, con repercusiones que trascenderían la región. La guerra contra Irán entra en su cuarta jornada con una escalada de la tensión en múltiples frentes. La Media Luna Roja eleva ya a 787 la cifra de muertos desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero. Entre las víctimas se confirma el fallecimiento del líder supremo Ali Khamenei, quien murió en Teherán durante los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos. En el plano humanitario, la conmoción se centra en la localidad de Minab. Este martes han sido enterradas las 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado tras el bombardeo de su escuela. Desde Ginebra, la ONU califica este ataque como un posible crimen de guerra y exige una investigación exhaustiva.
Mientras tanto, la Fuerza Aérea israelí mantiene la presión con más de 1000 incursiones, golpeando centros gubernamentales y de seguridad en el corazón de Teherán. El conflicto se expande al Líbano, donde el ejército israelí ha ordenado la evacuación de 83 localidades del sur tras tomar nuevas posiciones fronterizas. En respuesta a los ataques en el Golfo Pérsico, Estados Unidos ha decretado el cierre indefinido de su embajada en Kuwait. Además, el gigante Amazon reporta daños significativos en sus infraestructuras de Emiratos Árabes y Bahrein tras ser alcanzadas por drones. La comunidad europea comienza a movilizarse. Francia y Grecia despliegan fragatas y sistemas antimisiles en Chipre para proteger al socio comunitario. Todo esto ocurre bajo una creciente presión económica global, con el precio del gas natural disparado un 45%, alcanzando máximos no vistos en el último año. Estábamos negociando con esos locos y mi opinión era que ellos iban a atacar primero, si nosotros no lo hacíamos, ellos iban a atacar primero. Estaba convencido de eso. Y tenemos grandes negociadores, grandes personas, gente que se dedica a esto con mucho éxito y lo ha hecho toda su vida. Y según cómo se estaba desarrollando la negociación, creo que ellos iban a atacar primero. Y yo no quería que eso sucediera, así que si acaso puede que yo le haya forzado la mano a Israel. La razón por la que tuvimos que actuar ahora es porque ellos estaban, después de que golpeamos sus instalaciones nucleares y su programa de misiles balísticos, uno pensaría que habían aprendido la lección, pero no fue así porque son irreformables, están totalmente fanatizados con esto, con el objetivo de destruir a Estados Unidos, así que empezaron a construir nuevos sitios, nuevos lugares, búnkeres subterráneos, que harían que su programa de misiles balísticos y su programa de bomba atómica fueran inmunes en cuestión de meses. Si no se tomaba acción ahora, no se podría tomar acción en el futuro, y entonces podrían tener a Estados Unidos en la mira, podrían chantajear a Estados Unidos, podrían amenazarnos a nosotros y amenazar a todos los que estuvieran en medio, así que había que actuar, y se necesitaba un presidente firme como Donald J. Trump para tomar esa acción. Cientos de pasajeros quedaron varados el martes en la isla indonesia de Bali ante la cancelación de decenas de vuelos debido a la guerra en Oriente Medio. Los turistas se agolpaban en el aeropuerto internacional Ngurah Rai a la espera de información sobre cuándo podrían partir. Creo que todos estamos igual, confundidos, tristes, no sé qué hacer, y la manera en que la aerolínea está manejando esto tampoco es muy buena, en mi opinión. Estaba un poco preocupado por mi vuelo, pero no tanto porque volaba a Dubái y pensé que estaría bien, pero obviamente ocurrió el ataque en el aeropuerto, así que en los últimos días he estado viendo cómo iban cancelando los vuelos poco a poco, uno tras otro. Entonces pensé seguramente me va a pasar a mí y decidí venir hoy al aeropuerto. Según la Oficina de Inmigración del aeropuerto de Bali, al menos 4.400 personas vieron cancelados sus vuelos con destino a Doha, Dubái y Abu Dhabi entre el sábado y el lunes. La Oficina de Inmigración puso en marcha un permiso de residencia de emergencia gratuito emitido el mismo día para los extranjeros que lo precisen. La operación militar estadounidense-israelí contra Irán y las represalias de Teherán están perturbando el tráfico marítimo mundial, empezando por el de los petroleros. En el estrecho de Hormuz, arteria estratégica entre Irán y Omán, transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el mundo. En este contexto, el barril de Brent del Mar del Norte se disparaba el lunes un 8,82% hasta $79,30, tras haber superado los $80 durante la jornada. Algunos analistas advierten sobre el riesgo de un tercer shock petrolero después de los de 1973 y 1979. Un escenario de $110 por barril es considerado creíble, aunque lejos de los más de $140 alcanzados en 2008. Pero el impacto va más allá del crudo. Alrededor del 33% de los fertilizantes mundiales, incluido el azufre y el amoníaco, transitan por Hormuz. Sin alternativa viable por tierra, el alza de los hidrocarburos amenaza con disparar también los precios agrícolas. La región produce además hasta 23 millones de toneladas anuales de polietileno, el 15% de la producción mundial.
Los ataques ya afectaron infraestructuras clave en las exportaciones de este derivado del petróleo, como el puerto emiratí de Jebel Ali. Las principales navieras evitan la zona. Buques franceses permanecen bloqueados en el Golfo y gigantes como Maersk y CMA-CGM rodean ahora África, sumando miles de kilómetros y días de viaje. En una región estructuralmente dependiente de las importaciones de alimentos, el riesgo es mayor. Emiratos Árabes Unidos compró productos agrícolas estadounidenses por $1.500 millones, muchos transitando por Hormuz. La guerra regional afectará también a la economía mundial y a los mercados, sobre todo si se prolonga. Un aumento sostenido de $15 en el Brent podría restar 0,2 puntos al crecimiento mundial y añadir casi medio punto de inflación en una economía global ya frágil. La Asociación Automotriz del Perú advirtió que la restricción ordenada por el gobierno en la venta de gas natural para vehículos particulares podría llegar a afectar a 1,3 millones de personas. Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de dicha agremiación, mencionó que se trata de un impacto importante, teniendo en cuenta que en el país hay 350.000 automóviles que tienen consumo de gas natural vehicular registrado. De igual forma, enfatizó que en Perú el gas natural es 70% más barato que la gasolina y 55% más barato que el gas licuado de petróleo. Asimismo, Morisaki advirtió que las reservas de gas actuales solo podrían abastecer durante 14 días el servicio y resaltó que la solución al problema debería evitar que se afecte al servicio residencial, comercial y el transporte público. La restricción en la venta de gas natural vehicular se ordenó luego de que se produjera una fuga y deflagración en el yacimiento de Camisea en la región del Cusco. El Ministerio de Energía y Minas de Perú declaró en emergencia el suministro para que se pueda ejecutar con la mayor celeridad los trabajos técnicos necesarios. La última reunión de traspaso entre el presidente chileno Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast terminó este martes de forma abrupta tras un cruce de declaraciones por el proyecto de cable submarino entre China y Chile. Boric explicó que Kast le exigió retractarse de sus afirmaciones sobre haberle informado previamente del proyecto. Al negarse, el presidente electo decidió que no continuarán las reuniones bilaterales previstas. La controversia se originó luego de que el futuro ministro del Interior contradijera a Boric y asegurara que Kast no había sido informado sobre la iniciativa. El episodio ocurre a 8 días del cambio de mando y abre un nuevo escenario en la relación entre ambas administraciones, pese a que hasta ahora el proceso de transición se había desarrollado en buenos términos. La activista de derechos humanos Sairam Rivas calificó este martes de débil la ley de amnistía aprobada en febrero y aseguró que no cumple con los requisitos para avanzar hacia una reconciliación nacional, al tiempo que exigió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Desde las afueras del Palacio de Justicia, donde familiares y activistas acudieron a solicitar la aplicación de la norma, Rivas afirmó que la amnistía se está convirtiendo en un elemento que genera mayor dolor, sufrimiento y revictimización, y pidió acompañamiento de la comunidad internacional. Nosotros por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional, a todas las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil, a que acompañe a todos los presos políticos y además a que la comunidad internacional sepa que son muchos los presos políticos que aún siguen injustamente privados de libertad, pero que además son muchos aún quienes siguen desaparecidos, son muchos aún quienes siguen incomunicados. El abogado Joel García cuestionó los plazos de la norma y los recursos para la atención de los casos. La ley no es ni general, ni es de ámbito personal a todo, ni cubre el periodo que dice. Entonces esto es una contradicción. Por otro lado, de estas exclusiones, vemos que las personas que están excluidas de esta ley quieren designar defensores privados y tampoco se les permite. El presidente de la Comisión Parlamentaria encargada de la aplicación de la ley, Jorge Arriaza, informó que se han concedido 6.071 libertades plenas en el marco de la amnistía. En paralelo, la ONG Foro Penal indicó que está verificando la cifra de liberados y señaló que hasta el jueves contabilizaba 568 personas detenidas por motivos políticos en el país, mientras el gobierno sostiene que no existen presos políticos en Venezuela. La policía colombiana incautó 145 millones de pesos en efectivo en el departamento de La Guajira, dinero que presuntamente iba a ser destinado a la compra de votos para las elecciones legislativas del próximo domingo.
El operativo se realizó en un puesto de control en la vía entre Distracción y Cuestecitas, donde las autoridades hallaron el dinero distribuido en 7 sobres marcados con nombres de 2 municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para delitos electorales. Durante el procedimiento fueron capturados 2 hombres que se movilizaban en un vehículo y quedaron a disposición de la Fiscalía. En el automotor también se encontró propaganda política de un candidato al Senado por el Partido Conservador. La jornada electoral del 8 de marzo renovará el Senado y la Cámara de Representantes y definirá candidatos presidenciales de varias coaliciones, en un contexto en el que la compra de votos suele intensificarse en vísperas de los comicios. 10 ciudadanos panameños fueron detenidos en La Habana por presunta propaganda contra el gobierno cubano, informaron autoridades de la isla, en un contexto de creciente tensión tras la interceptación de una lancha procedente de Estados Unidos con supuestos fines terroristas. El Ministerio del Interior señaló que fueron arrestados el sábado, luego de ingresar al país con el propósito de confeccionar letreros de carácter subversivo contrarios al orden constitucional. Según el comunicado, los implicados reconocieron los hechos y tras cumplir el objetivo, debían abandonar Cuba y recibir entre $1.000 y $1.500 cada uno a su regreso a Panamá. La Cancillería panameña pidió el respeto al debido proceso y a los derechos humanos y aseguró que actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza, respetando la soberanía y el marco jurídico cubano. Los infiltrados serán imputados por terrorismo. Las detenciones se producen días después de que 10 personas armadas fueran interceptadas en aguas territoriales cubanas. El operativo dejó 4 muertos y 6 heridos. En la embarcación con matrículas de Florida, las autoridades hallaron 14 fusiles, algunos de alta precisión, 11 pistolas y casi 13.000 municiones. Según la versión oficial, la lancha abrió fuego cuando una fragata intentó identificarla. Estamos hablando de una investigación. Hoy libramos una guerra interna contra un... El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio de operaciones conjuntas contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás aliados de la región en territorio ecuatoriano. Noboa se reunió en Quito con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y el contraalmirante responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur del país norteamericano, con el que mantiene una estrecha alianza en temas de seguridad desde su llegada al poder en 2023. Nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso, este mes, lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes. La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora. El mandatario no precisó si las acciones conjuntas incluirán el despliegue de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano. Tampoco especificó que otros países tomarían parte de la campaña antidrogas. Cercano a Donald Trump, Noboa enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal. Atacaremos las zonas de minería ilegal y de narcotráfico y contrabando. Y acabaremos completamente con todos aquellos que prefieren la anarquía y quieren un Estado fallido, más no un Estado fuerte, un Estado que lucha contra el crimen. Las acciones conjuntas que comienzan este mes fueron anunciadas una semana después de la muerte a manos del ejército mexicano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región. En diciembre, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta, aunque Quito no ha dado detalles sobre ese despliegue. En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que operó en Manta por una década, entre 1999 y 2009. Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país. Bolivia desplegó el lunes 1.500 militares para resguardar plantas de procesamiento de combustibles ante lo que el gobierno considera actos de sabotaje. La decisión fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz, luego de denuncias de conductores por el presunto abastecimiento de gasolina contaminada. Los efectivos tomaron sin contratiempos la planta de Palma Sola en las afueras de Santa Cruz, en el este del país. Según el Ministerio de Defensa, otras 15 plantas a nivel nacional quedaron bajo el mismo resguardo.
Desde hace varias semanas, sindicatos de transportistas reclaman al gobierno encargado de la importación de gasolina que los motores de sus vehículos sufren daños y se ennegrecen tras cargar combustible. La administración de Paz, en el poder desde noviembre, tras 2 décadas de gobiernos socialistas, reconoció el problema. El Ejecutivo sospecha que el carburante estaría siendo manipulado dentro de plantas operadas por la estatal YPFB, presuntamente por funcionarios de la administración anterior. Paz denunció sabotajes impulsados por estructuras organizadas que, según dijo, gobernaron durante más de 20 años. Bolivia importa diésel y gasolina principalmente de Argentina, Chile y Paraguay. YPFB los procesa y distribuye en el mercado interno. El gobierno negó negligencia y anunció compensaciones para los choferes afectados. Las plantas permanecerán bajo vigilancia militar el tiempo que sea necesario, según el Ministerio de Defensa.